Derecho. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario que tiene por tema Introducción al Peritaje Social. La docente que impartirá la presente sesión es Lorena Carmona, que es trabajadora social de la Corporación de Asistentes Judicial de Valparaíso, perito acreditado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, y diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Peritaje Social, Elaboración y Defensa en Tribunales de Familia, que tendrá sus sesiones en vivo los días 19 y 21 de octubre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser idealmente asistentes y trabajadores sociales, titulados o de último año, interesados en la temática o profesionales en general interesados en el área jurídica. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, buscando Adipados en mayúscula, y comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Lorena Carmona para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias, Catalina. Antes de comenzar, porque después que sé que lo van a preguntar, el material de la exposición también queda disponible, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Eso cómo lo obtienen después? Porque siempre preguntan. Creo que es por correo o en la página. Ya, eso va a quedar ahí. Voy a Y compartir. también recordar que están apagados los micrófonos y que si tienen alguna duda pueden levantar la mano, y cuando la profesora dé la palabra yo les voy a dar permiso para desmutearse. Sí, como somos varios, bueno, voy a saludar primero. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que podamos compartir en esta instancia. Somos varios, hay 537 conectados en estos momentos. Por un tema de orden y para optimizar el tiempo, van a estar muteados los micrófonos. A la medida que tengan alguna consulta, alguna pregunta, la pueden ir realizando. Lo que sí les voy a pedir es que las preguntas que realicen sean preguntas generales, no que empiecen a hablar como de casos muy particulares, eso lo podemos dejar para después, y que sean relacionadas con el tema que vamos tratando en el momento. ¿Ya? Porque a veces pasa que uno está hablando de un tema, por ejemplo, no sé, voy a hablar de la definición de perito y alguien me pregunta cuánto se cobra por peritaje y nos desvía mucho del tema. Entonces, cualquier otra pregunta que no esté relacionada con los temas directos que vamos tratando en el momento, la podemos dejar para el final. Al final va a quedar un bloque para otras preguntas. Pero lo ideal es que ahora vayan levantando la manito en la medida que tengan consultas con el tema del que voy hablando. Y yo al terminar cada lámina voy a dejar un momentito para que puedan realizar preguntas y ahí Catalina va a poder abrir los micrófonos de las personas que han levantado la manito. ¿Ya? Veo que hay harta cosa en el chat, voy a revisar. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Este es un seminario, no una capacitación como tal, no es un curso, esto va a durar 1 hora más o menos, y con las preguntas, consultas y todo dura 1 hora y media, pero es más o menos para tener nociones generales respecto a lo que es el tema del peritaje. Ya va a entender qué es lo que es un peritaje, cuál es el rol del perito, etc. Así que espero que sea de mucha utilidad para todos los que están conectados hoy día. Voy a abrir. Ahí sí, ahí está la presentación. El seminario se llama Introducción al Peritaje Social. Vamos primero a conceptualizar o entender qué es lo que se entiende por perito, qué es lo que es un perito. ¿Ya? Yo a veces veo en redes sociales que los colegas escriben y ponen yo soy asistente social o soy trabajadora social, pero no soy perito, o algunos se presentan como perito. ¿Ya?
Entonces vamos a ver qué es lo que efectivamente es ser perito. A ver, perito viene de una palabra del latín, que es peritus, que significa sabio, hábil, experimentado en una ciencia o arte, ¿ya? Cuando lo llevamos al plano legal, al plano jurídico, estamos hablando que son personas que sin haber presenciado directamente los hechos del caso, de un caso que está en un juicio, por ejemplo, pueden emitir acerca del juicio u opiniones, ya las cuales requieren de una determinada experticia, que puede ser de tipo científica, técnica, ya, y tiene que ser práctica, idónea y capaz, y está llamado a dar su opinión. Por ejemplo, cuando hay un caso de una muerte, me voy a salir del tema de los trabajadores sociales para que veamos que algo es general. Ya hay peritos de todas las profesiones y no solamente profesiones, también de algunos oficios. ¿Ya? Supongamos que hay una muerte y no están claras las causas de la muerte. Se llama, ¿cierto?, a un perito médico, ¿cierto? Un perito médico, para que pueda aclarar y pueda dar su opinión, por ejemplo, respecto a la causa de una muerte. En el caso de los trabajadores sociales, en causas en las cuales hay hechos controvertidos, ¿cierto? Hay hechos que se requieren probar o hay hechos en los cuales no hay acuerdo entre las partes, se puede pedir también una opinión de un trabajador social o un asistente social, entendiendo que es un experto en el área social, es un profesional experto. Encontramos expertos en distintas áreas, entonces tenemos peritos arquitectos, peritos psicólogos, peritos geógrafos, peritos profesores, peritos enfermeros, peritos médicos, peritos veterinarios, etc. Y va a depender finalmente de lo que esté en juicio, de los hechos del juicio, qué perito es el que se va a requerir. Podríamos requerir también un perito, por ejemplo, orfebre, un perito artesano, etc. Ahora, lo valioso del perito finalmente son sus juicios, son sus opiniones, que como experto va a ilustrar al juez para aclarar una situación. ¿Ya? Hay un autor que habla que el perito tiene una labor pedagógica, tiene una función pedagógica, porque finalmente le tiene que enseñar, tiene que ilustrar al juez, tiene que explicar al juez, que el juez es de profesión abogado, ¿cierto? Lo tiene que ilustrar respecto a una situación, darla a conocer. Generalmente en el caso nuestro, por ejemplo, en materias de familia, vamos a ilustrar al juez en una causa alimento, por ejemplo, respecto a cuáles son las condiciones económicas de las partes o cuáles son las necesidades del niño o niña para el cual se está solicitando, por ejemplo, una pensión de alimento. O en una causa, una medida de protección, por ejemplo, vamos a dar cuenta de cuáles son las condiciones de protección que tiene este niño o cuáles son las condiciones con las que cuentan los adultos a los cuales se quiere evaluar. Ya, lo mismo pasa con causas de cuidados personales o relación directa y regular. Finalmente, recordemos que el juez es un abogado y él va a requerir que lo ilustre algún profesional experto en la temática en la cual se quiere resolver un juicio. En familia, por lo tanto, es muy común la participación de peritos del área social, peritos trabajadores sociales y, bueno, considerando que hay varios amigos psicólogos hoy día conectados también de peritos psicólogos. Son de los peritajes que son bastante común ver que se ocupen en judicatura de familia. No sé si hasta acá vamos bien, voy muy rápido. Ah, nos están saludando ya. Si tienen dudas, me van levantando la manito. Yo como estoy con la pantalla, no veo si alguien tiene la mano levantada, así que ahí Catalina me va a ayudar. Pero lo principal es entender entonces que el perito es un experto en un determinado ámbito que va a ayudar a aclarar alguna situación del juicio. Aquí vamos a revisar algunas definiciones de algunos juristas, abogados muy destacados que ustedes deben de haber escuchado o deben de conocer. Por ejemplo, Sabas Tawan, que yo creo que varios acá lo tienen que ubicar al menos de nombre, él habla que los peritos son terceros ajenos al juicio, que procuran a los jueces el conocimiento del cual estos carecen, referido a una determinada ciencia o arte, que actúan cuando, para la debida ponderación de los hechos, se requieren conocimiento especializado en el área en el que el perito es especialista. Y aquí es importante tener presente que lo que él señala, ajenos al juicio, por lo que no debiésemos de ser parte de, ¿ya? Yo no debiera entonces, por lo tanto, de peritar a algún familiar mío, por ejemplo, o algún pariente mío, o personas con las cuales he llevado procesos de intervención. Tampoco es aconsejable. A veces preguntan también, una amiga me pidió realizarle un peritaje, ¿puedo? Desde lo ético no es tan favorable, porque uno ahí no sé qué tan objetivo podrá ser uno, qué tan imparcial, por mucho que uno diga, no, yo soy súper profesional.
pero obviamente uno siempre va a querer en cierta medida favorecer a las personas con las cuales uno tiene algún tipo de vinculación, algún lazo afectivo, etcétera. Entonces es bastante complejo ahí. Siempre se habla que tiene que ser alguien ajeno al juicio, ¿ya? Y que va a tener ciertos conocimientos especializados en alguna materia en la cual el juez requiere algún tipo de asesoría. Guillermo Piedrabuena habla que son terceros ajenos al litigio, que disponen de conocimiento especializado. Se nos repite aquí el tema de la especialización sobre determinada ciencia, arte u oficio, que son llamados a prestar su testimonio experto en la interpretación de una determinada información. Vemos que son elementos parecidos que aparecen en estas definiciones. Y finalmente, María Inés Horvitz habla de una persona con conocimiento especializado, un experto en determinadas materias. Y se nos va repitiendo lo que es la experticia y lo que es la especialización. Ahora, en ningún lado está súper especificado qué es lo que vamos a entender por experticia o qué es lo que vamos a entender por especialización. Y aquí es donde empieza un poco la controversia, ya que algunos magistrados, algunos abogados, incluso algunos profesionales del trabajo social o de la psicología, se refieren que se debiese de hablar de experticia cuando ya se tiene algún tipo de especialización de tipo académica. Como también hay otras personas que señalan que bastaría con los estudios de pregrado, o sea, bastaría con el título, por ejemplo, de psicólogo o de trabajador social para declarar que se es un especialista en la psicología o en el trabajo social. Mientras que hay otros magistrados, por ejemplo, abogados, que estiman que debiese el profesional de tener alguna especialización, algún diplomado, algún postítulo, algunos cursos, etc. Eso en ningún lado de la ley está definido, ¿ya? Entonces, por eso queda muchas veces a criterio de cada juez, de cada tribunal o de cada abogado que va a requerir pericias particulares, por ejemplo, peritajes particulares. Veo que aquí está abierto el chat, no sé si es porque hay alguna pregunta, no. ¿Hay ninguna manito arriba todavía? ¿No? Sigo avanzando. Acá una compañera me manda un mensaje directo y me pregunta si va a depender entonces del equipo de trabajo. Realmente va a depender del juez, ya va a depender del juez y va a depender de los abogados. Hay abogados que les gusta ofrecer como perito, porque es una prueba que ofrece un abogado, una prueba pericial, el informe, el peritaje social. Hay abogados que les gusta trabajar con peritos que llevan cierta cantidad ya de años de experiencia o que tienen alguna especialización. Hay otros abogados que les basta con que el perito tenga el título profesional. Y lo mismo pasa con jueces. Hay jueces, hay criterios diversos. Hay jueces que les basta el título, pero hay otros jueces que piden acreditar idoneidad y piden los currículum. Hay otros que exigen que estén inscritos en la nómina de peritos de la corte, etc. Existen distintos criterios al respecto. Catalina, que levantó la manito. No sé si le pueden abrir el micrófono a Catalina. Catalina, que levanta la mano. Catalina Dadipa, no sé si puedes dar el micrófono, abrirlo. Ahora sí, disculpa. Sí. Una consulta, soy estudiante de trabajo social, entonces suelo ser una de las más chiquitas que está en esta clase que está impartiendo. Sobre lo que comentabas, en este caso, en recomendación de no realizar peritaje a personas familiares y o personas a las cuales estamos en un futuro, en mi caso, y ustedes ya en su proceso interviniendo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Recomendar otra persona o ya de plano evitar recomendar y salirnos completamente de esa área? Además de ello, bueno, yo soy de región, entonces ocurre que hay muy poquitas personas que se dedican al peritaje, al menos en la región de Maule. Entonces, ¿cómo lo recomendarías para llevar ese caso y evitar no ser la persona, yo, si es que tengo que enfrentarme a defender o hacer un peritaje desde el ámbito familiar o desde el ámbito de la persona que estoy interviniendo? Y muchas gracias. Mira, Catalina, generalmente cuando un abogado va a ofrecer un peritaje, te va a contactar antes y te va a preguntar, ¿ya? Supongamos que el abogado te hable y justo el caso resulta que es tu prima, tú ahí le deberás de decir directamente, ¿no? Es pariente mío, por lo cual no es recomendable que yo realice el peritaje. O, por ejemplo, si tú trabajas en algún programa de intervención y te ofrecen realizar un peritaje justo en un caso que tú atiendes, tampoco es favorable que tú seas el perito. Porque pongámonos en el caso de que ese peritaje no sea favorable para esta parte, puede provocar un quiebre en el proceso de intervención que llevas.
O no sé qué tan objetiva quizás vas a ser tú al peritar a la persona ya que estás realizando un proceso de intervención. Entonces ahí en ese caso tú directamente al abogado le deberás de señalar al abogado que quiere ofrecer tu peritaje de que no lo puedes realizar. No sé si con eso se aclara tu pregunta. Corina, y no alcanza a retener el apellido, también levantó su mano. Mientras le abren el micrófono a Corina. A ver, Caroline me pregunta al autor cuál sería, el autor que dice que tiene una labor pedagógica. Mira, no estoy segura si es Mauricio Dutte. Creo que es él. Daniela pregunta cómo inscribirse en la corte de perito, lo vamos a señalar al final. Consulta, en un juicio el juez debe solicitar el informe pericial, generalmente son las partes las que ofrecen, las partes a través del abogado ofrecen los peritajes, y en algunos casos el juez lo solicita, pero generalmente cuando el juez solicita, lo solicita instituciones del aparato público, ya de la oferta pública. No, hubo otra Corina Brevis, parece que era el apellido. Pero bueno, voy a continuar. Ahora, en general, a partir de todas las definiciones que leímos, ya el consenso respecto a las características principales del perito son: tercero, ajeno al juicio, lo que implica que no tiene ninguna clase de participación en los hechos que se están discutiendo, ni una relación directa con las partes. Lo que preguntó, por ejemplo, Catalina: parientes, personas con las que estamos realizando procesos de intervención, compañeros de trabajo, etc. Y tiene algún grado de conocimiento especial o de especialización respecto a alguna ciencia, arte u oficio relacionada con alguna circunstancia de interés en el juicio. Ya no tiene sentido ofrecer un peritaje social si el juicio es de un tema, no sé, en una causa civil y tiene que ver con un tema de animales, por ejemplo, sino que tiene que ver, nosotros generalmente se nos llama en temáticas que tienen que ver con temas socioeconómicos, económicos, sociales, sociofamiliares, etc. Ahora, ¿qué es lo que se espera de un perito? ¿Qué es lo esperable? Se espera formación teórico y práctica. Entonces aquí esperaríamos que el perito tenga ciertos años de experiencia laboral, porque estamos hablando de un experto en un área. Esperaríamos que tenga algunos cursos de especialización también, ¿ya? Porque entendemos que el pregrado nos da una formación básica, pero después nos tenemos que ir especializando. También esperaríamos que el perito tenga conocimientos jurídicos. No somos abogados, pero sí nos vamos a relacionar, nos vamos a mover, ¿cierto? A desenvolver en un mundo jurídico, y es necesario que aprendamos, por ejemplo, o entendamos ese lenguaje cuando leemos una causa, que entendamos que lo que es la demanda, por ejemplo, reconvencional, que sepamos a qué se refiere cuando hablamos de una causa C en familia, cuando hablamos de una causa F, de una causa X, de una causa Z, ya que son ciertos códigos, ciertos lenguajes que se maneja, o qué es lo que vamos a entender por compensación económica, o cuando a alguien efectivamente le corresponde pensión de alimentos, cuál es la diferencia entre una causa de susceptibilidad de adopción y una causa de adopción, etc. Deberían tener un conocimiento básico. En general, nosotros en pregrado nos hacen, ¿cierto?, algunos ramos de derecho de familia o derecho, pero es importante eso tenerlo bastante fresco, bastante claro. Y van apareciendo muchas veces cursos en los cuales uno se puede ir actualizando con estos temas. El perito también se debe circunscribir a su esfera de experiencia y área de competencia. Y aquí se espera que el perito siempre opine, ¿cierto?, y se circunscriba a su área. Trabajadores sociales al área social. Y no pasarnos, por ejemplo, algo muy común que pasa, en especial cuando se ha trabajado mucho en dupla, pasarse al área de los psicólogos, o psicólogos que a veces se pasan al área social, por ejemplo, o pasarnos al área médica, o al área contable, etc. Nos tenemos que siempre opinar en relación a las temáticas a las cuales nosotros somos expertos, en las cuales tenemos estudios. En el caso del trabajador social tenemos que ver con lo social, y lo social es bastante amplio de todas formas, incluye aspectos que tienen que ver con lo económico, con las condiciones habitacionales, con competencias parentales, con relaciones familiares, dinámicas familiares, etc. Y lo otro que se espera de un perito es que tenga manejo de técnicas para enfrentar interrogatorio y contrainterrogatorio. Si bien hoy día yo diría que una parte importante, un volumen importante de las causas no hay que ir a declarar,
pero sí debemos de estar preparados, sí debemos de contar con ciertas habilidades y competencias para poder desenvolvernos bien al momento de ir a declarar un juicio y exponer nuestro peritaje. Tenemos que tener cierta capacidad oratoria, capacidad de rápida respuesta, de ser convincentes con nuestras respuestas, etcétera. Que es aquí donde muchas veces los peritos tienen dificultad. Hay peritos que les gusta mucho elaborar los peritajes, redactarlos, hacer toda la investigación, el proceso metodológico para poder elaborar un peritaje, pero les complica el tema de tener que ir a declarar, porque corre mucho mito de que hay abogados que son muy densos con las preguntas, algunos peritos se cuentan que los retan en las audiencias, etc. Una vez escucha muchas experiencias bastante diversas, ¿no? Hay gente que dice, no, yo fui a declarar, entré y nadie me preguntó nada, hay otras personas que señalan que tuvieron una muy mala experiencia al momento de la declaración. Pero es importante que el perito, por un lado, tiene que tener la capacidad para sistematizar toda la información, hacer un buen informe pericial, pero por otro lado también tiene que ser capaz de poder exponer ese informe y poder responder todas las preguntas aclaratorias que se puedan realizar al respecto. Vi que una Paola levantó la manito, no sé si está todavía con su mano arriba, Catalina Dadipa. Catalina. Valentina, Hola, ¿no también sí, la si pueden mano? dejar la mano levantada para, para Sí, así ubicarlos, está por favor. Paola y hay alguien más que Gracias. levantó la manito. No me aparece Paola. ¿No? Y Valentina, me Ujú. aparecen dos personas con la mano levantada, pero ahora no Sí, logro ver ahí quiénes es son. así. Hola, ¿me escucha? Sí, la escucho. Alicia. Hola, mi nombre es Valentina, yo soy técnico en trabajo social y ahora estoy sacando el licenciado en trabajo social. Quería consultar si el perito es mediador en el tema de intervención cuando hace la audiencia con el juez o él no va a declarar. No, el perito no es un mediador, el perito es un profesional experto que va a ayudar al juez a aclarar ciertos hechos a través de la elaboración de un informe y la posterior declaración en el juicio. Ya ustedes no realizan una intervención, sino que realizan más bien un diagnóstico de una situación determinada y lo señalan en un informe y después lo tienen que ir a exponer a no ser que estén eximidos en un juicio. Ya ustedes no realizan una mediación, para eso está la figura del mediador. No sé si ahí queda claro, Valentina o Alicia. Hay otras manitos más arriba. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Se había Gracias cortado a el audio. ti. Ah, ya, ok. Gracias. Hay 4 manitos arriba, cualquiera para que pueda. Hola, Hola. aló, mi nombre es Alicia. Mi consulta es la siguiente, si podría dar un ejemplo de lo que habló de cómo sistematizar la información para elaborar el peritaje y lo otro, después de que se da el peritaje en el juicio, esos informes se confirman de alguna manera. ¿Existe una manera de recabar la información y después ver, de verificarla? Eso es en el fondo. A ver, la primera pregunta, disculpa, ¿se la pudiese repetir? Alicia. Lo primero era un ejemplo de lo que dijo. Sí, soy yo. Sí, ¿Aló? mira, ejemplo, sí, ahora me acordé. Luego ¿Se se me escucha? fue un poquito. Sí, ahora te escuché y me acordé. El ejemplo de cómo ¿Se escucha? sistematizar esto, sí te escucho. Respecto al ejemplo de cómo ¿Aló? sistematizar, para eso se hace el curso efectivamente de cómo se elabora un peritaje. Ya hoy día no alcanzaríamos como, porque te tendría que mostrar un peritaje prácticamente para poder explicar. Pero es básicamente como uno realiza un informe. Ya, yo creo que aquí todos hemos hecho alguna vez algún informe social o en el caso de los amigos psicólogos algún informe psicológico. Y respecto a la prueba pericial, cómo se
no, después no se hace un seguimiento para saber si el informe estaba bien hecho o no. Por lo mismo se va a exponer a un juicio, por lo mismo se realizan varias preguntas para poder aclarar y poder determinar qué tan confiable es ese peritaje. Pero no es que se haga después otro peritaje o alguien después haga un seguimiento para ver si el peritaje estaba bien o no. Lo que sí a veces ocurre es que se piden dos informes, por ejemplo, de la misma parte. ¿Ya? Entonces ahí se puede tener como una apreciación distinta, ¿no? Dos miradas, que generalmente si están bien hechos los informes debiesen de coincidir. Cheri Alvarado levantó su manito y Estefanía Pastén. Sí, hola, buenas, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Cheri. Dale. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Mire, yo quería consultar, claro, estaba escuchando la pregunta de la compañera anterior y era muy similar a lo que yo quería consultar, es decir, que necesito saber si existe un formato de informe diagnóstico específico como para poder realizar el peritaje en este caso. No hay, Entonces, ya, mira, no hay un formato así como ya establecido, aunque el servicio médico legal en sus normas técnicas hay un formato ahí de informe social, pero no es muy distinto a lo que uno habitualmente podría realizar como un informe social, con la diferencia que los peritajes siempre llevan contenida la metodología empleada, a diferencia de un informe social clásico, que muchas veces no tiene la metodología, ¿cierto? No se señala. Pero siempre es muy básicamente, ¿cierto? Y uno puede tener flexibilidad también. Lo importante es siempre señalar bien la metodología, pero uno siempre hace la individualización de la persona, ¿cierto? El peritado, de su grupo familiar. Un informe siempre debiera contener los antecedentes económicos, los antecedentes habitacionales, los antecedentes sociales y una conclusión y sugerencia y una opinión profesional. ¿y eso tiene un límite a lo mejor de hojas quizá? No tiene límite, no hay límites de hoja, no hay mínimos ni máximos, pero se entiende que el informe tiene que estar al servicio del juicio, ¿ya? El informe no es un fin en sí mismo y no tiene un fin de lucimiento personal, no es una tesis doctoral la que estamos entregando. Entonces tenemos que tener capacidad de síntesis, pero entregar todos los elementos que sean necesarios para ese juicio, de modo que sea algo entendible también para quienes lo vayan a leer. No siempre vamos a estar citados a declarar, entonces el informe se tiene que entender. Ahí, por ejemplo, ahí sí me voy y ahí seguro que lo dijo el profesor Mauricio Dutte, que es un abogado muy destacado, que él habla de que el perito, por ejemplo, cuando usa un lenguaje que no es de uso común, que no es comprensible por todos en una audiencia, por ejemplo, por los abogados, tiene que usar palabras que sean entendibles, de modo que la información quede clara para todos. Vamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Estefanía, que tiene su manito arriba. Sí. Hola, buenas noches a todos. Mira, mi consulta es básicamente que yo terminé hace un par de semanas mi diplomado en pericia social forense. Y en este caso, la verdad, estoy bastante en el aire, de hecho, por eso tomé también este seminario. ¿Por qué? Porque me refiero a que estoy inscrita, por ejemplo, en la Defensoría Penal Pública, pero ¿cuál sería la forma correcta o que me pueda aconsejar para comenzar como a ofrecer estos servicios de peritaje? Y lo otro, que al principio del seminario comentó este colega que cada perito está como relacionado con su experiencia, o sea, por ejemplo, perito en el tema de arquitectura, de animales, etcétera. Y en mi caso que mi diplomado fue de pericia social forense, ¿desde qué área sería lo forense? Que a mí al menos nunca me ha quedado muy claro. Lo que me refiero es los animales, por ejemplo, un veterinario, su experticia, ¿cierto? A los animales, un arquitecto, la estructura o un ingeniero. Y en el caso de nosotros somos trabajadores sociales y la experticia nuestra está en lo social. Y lo social es bastante amplio. Cuando se habla de forense nos referimos al foro, al lugar donde se hacen las audiencias, los juicios. Por eso se habla perito forense, un perito que se desempeña en el ámbito judicial. Ah, ya, perfecto. Ya, a eso se refiere. Y respecto a la primera pregunta de cómo se podría comenzar a ofrecer los servicios de peritaje. Eso lo vamos a dejar para el final, para no desviarnos mucho de lo que estamos hablando ahora, ya que estamos ofreciendo la primera parte. Pero acuérdame al final, porfa, ¿ya? Porque es una pregunta que recurrentemente se realiza. Ok, gracias. Carmen Calderón y Daniela, y después ya vamos a continuar para que no se nos vaya el tiempo. Lo que sí les pido a Carmen y a Daniela que sean preguntas relacionadas con lo que estamos hablando hasta ahora. Y no se me adelante porque después vienen más elementos que vamos a revisar. Carmen.
Hola, bueno, en base igual a lo que había comentado la anterior colega, y el tema que nosotros desde el municipio realizamos muchos informes, llevan informes por RITSE, casos de compensación de alimentos, pero en base a si es una similitud de los informes sociales que se realicen a través de los que hacen la solicitud al municipio desde los juzgados, o es otro informe aparte. Eso es como que tengo mi... Sí. mi Mira, un informe discrepancia. social se puede ofrecer como prueba pericial, ¿ya? Ujú. La estructura quizás no va a ser distinta. Se entiende que es pericial porque fue elaborado por un perito, por un experto. Ya. Sí, ¿Ya? es que A veces como los informes del tribunal, perdón, del municipio puede ser que se ofrezcan como prueba pericial o a veces lo ofrecen como prueba documental. ah, ya, ok. Yo quería ver como la similitud entre lo de Pero se perito con... entiende que cuando es pericial es porque es de un experto, Ah, ya, ok. Ujú. de un Ya. perito, está elaborado por un perito. ¿Ya? Ya, Daniela, y vamos a continuar con las láminas. Daniela S.P. Hola, buenas noches. Me interesa saber, porque como anteriormente que dijo, que dentro de la elaboración del informe del peritaje social incluía detallada la metodología utilizada. Me interesa saber a qué se refiere específicamente con la metodología. Solo eso. Gracias. Ya. La metodología son todas las técnicas e instrumentos que empleaste para poder elaborar el informe. Se tiene que detallar. Entonces, ¿qué instrumentos se ocuparon? ¿Cuáles son las técnicas? Técnicas clásicas que tenemos, la entrevista social semiestructurada, por ejemplo, la visita domiciliaria, la revisión documental, la observación social semiestructurada, algunos instrumentos que podrías ocupar, por ejemplo, la escala Graphar, el APGAR familiar, etc. A eso nos referimos con la metodología. Recuerden que, no me quiero adelantar, pero esto estamos en etapa diagnóstico, ¿cierto? Y nos basamos, nosotros tenemos estudios en lo que es investigación social y usamos técnicas que están validadas científicamente. Ya eso es lo que le da el rigor científico a estos informes. Entonces tenemos que especificar la metodología empleada. Esto lo vamos a revisar un poquito en unas láminas más bien al tema de la investigación. Hoy día es un seminario que es de introducción a lo que es el peritaje social. Cosas más específicas se ven en curso, por ejemplo, el curso que se va a ofrecer ahora o en diplomado de peritaje ahí. Por ejemplo, la colega que señaló que está en un diplomado que quedó como en el aire, eso no debiese pasar. Ya si están en un diplomado, los tienen que dejar súper claros para que puedan comenzar a elaborar peritaje. Alguien que hace un diplomado debiese estar con claridad suficiente después de cómo se elabora, por ejemplo, un informe pericial. Ya hoy día no vamos a revisar metodología de fondo porque es muy poquito el tiempo, pero tratan de refrescar conocimiento de cuando uno le enseñaba metodología, investigación social, etcétera, porque son las técnicas que ustedes van a tener que emplear. Voy a avanzar un poquito y después vamos a dar la palabra de nuevo, ¿ya? Para que nos avance bien el tiempo, porque me interesa que podamos ver todas las láminas. La formación del perito debe estar en 3 niveles. Por un lado, nivel académico, tiene que tener el título profesional sí o sí. En el caso, voy a hablar ahora, me voy a focalizar en lo que son los trabajadores sociales, pero esto también es aplicable para los psicólogos. Tiene que tener título profesional. Una persona que está realizando su práctica, por ejemplo, no podría elaborar peritajes sociales o peritajes psicológicos. Idealmente que tenga cursos de especialización. Alguien leí, se me pasan muy rápido los mensajes de chat, así que no alcanzo a verlos todos, pero alguien, por ejemplo, cómo estudiar derecho. Hay cursos que van surgiendo que permiten, y seminarios, por ejemplo, para poder actualizarse en temáticas de tipo jurídica de lo que es el derecho. Ya, y van apareciendo. Hay millones de cursos hoy en día en el mercado y uno se debe seguir especializando en todo. A los que les gusta, por ejemplo, la temática, yo me especializo en materias de familia, entonces siempre estoy tomando cursos que tienen que ver con competencias parentales, dinámica familiar, evaluación de familia, evaluación integral de la familia, etc. Uno debiese de ir interiorizándose y profundizando mucho más en estas temáticas. Tiene que tener un nivel de destreza intelectual importante, ¿ya? Tiene que tener la capacidad, por ejemplo, de integrar los conocimientos. Uno en los informes debe integrar todo el bagaje teórico que trae. Las personas que estudiamos trabajo social, en el pregrado hemos visto todo lo que es ciencias sociales,
Y los amigos psicólogos me parece que también. Uno trae conocimientos de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la economía, etc. Y uno debiese ser capaz de integrar todos esos conocimientos al momento de verse enfrentado a una realidad y tener que diagnosticarla, tener que evaluarla. Lo mismo con los enfoques. Hay muchos enfoques que son necesarios manejar y considerar al momento que nos vemos enfrentados a una realidad que tenemos que peritar. El enfoque ecológico, hoy día, por ejemplo, el enfoque de género, el enfoque de derechos, el enfoque inclusivo, son enfoques que también debiésemos de considerar cuando estamos evaluando. Hoy día, por ejemplo, la familia, si nos vamos a dirigir al ámbito familia, hoy día no es lo mismo evaluar familia hoy, año 2022, que en 1970, por ejemplo, donde siempre se hablaba de la familia nuclear clásica, mamá, papá, hijo. Hoy día tenemos amplitud de familia. Hoy día no solamente atendemos ciudadanos chilenos, sino que atendemos una diversidad, ¿no? Nos puede tocar peritar a un haitiano, a un venezolano, a un colombiano, y ahí nos entra de inmediato el tema cultural. Y ahí sí es importante que incorporemos el enfoque cultural, de hecho, intercultural o multicultural, de hecho, al momento de establecer, por ejemplo, la metodología. O, por ejemplo, hoy día nos encontramos con todo este tema de la neurodiversidad. No todo el mundo tiene hijos con desarrollo típico, no todos los adultos a los que tenemos que peritar tienen desarrollo típico. Ahí también es importante considerar, por ejemplo, el enfoque de inclusión. Y así nos vamos encontrando con un montón de enfoques que tenemos que considerar al momento de evaluar la realidad, de diagnosticarla. Y tenemos que tener esa capacidad de integrar. A veces llama la atención cuando hay informes que no integran aspectos teóricos, por ejemplo, elementos teóricos, o algunos enfoques. Uno debiese, no se trata de que tengan que citar autores, sino que esto se traspasa al informe la forma en que ustedes comprenden la realidad o cómo la explican. Yo sí me toca, por ejemplo, evaluar, no sé, a la Carmen Calderón, es la que me sale en la cámara, por eso la nombro. No me voy a referir a ella, por ejemplo, en una causa de cuidado personal, no me voy a referir a ella, uy, una mamá súper buena onda, o súper buena mamá. Uno hablará desde las competencias parentales o las habilidades parentales que presenta. Y eso ya nos posiciona, ¿cierto?, con ciertos conceptos que aluden a alguna teoría. Ya, cuando voy a una casa, digo, la casa es súper bonita y súper acogedora, sino que doy cuenta de ciertas condiciones de materialidad y que no las inventé yo, sino que están dadas, por ejemplo, en parámetros ya establecidos, no sé, por el Ministerio de Desarrollo Social. Y así nos vamos encontrando con otros temas en los cuales nos tenemos que respaldar y tenemos que hacer uso de toda la información que hay de parámetros establecidos, de enfoques, de teoría. Y esa capacidad la tiene que tener el perito, de poder integrar, hacer una integración de lo teórico con lo práctico. ¿Ya? Y también tener la capacidad de síntesis, tener la capacidad de sistematizar, de poder redactar, etc. Y todo eso da cuenta de ciertas destrezas intelectuales que debe desarrollar. Y lo otro, el nivel profesional, que tiene que ver con la experiencia profesional. Y eso lo da la experiencia. Yo no recomiendo nunca empezar a hacer peritaje cuando uno está recién titulado. Sí recomiendo hacer muchos informes, trabajar en lugares que nos exijan realizar informes. Por ejemplo, alguien que trabaja en un municipio, alguien que trabaja en un OPD, etcétera, que se va a empezar a habituar a realizar informes de forma bastante seguida, ¿cierto? A estar redactando, a estar sistematizando información, y eso les va a dar mucha más confianza para poder desempeñarse después como perito. Si uno ve los primeros informes que hizo en la vida, lo más probable es que no tengan nada que ver con los informes que hace hoy día, porque hay un tema de experticia, hay un tema de experiencia, y eso lo da solamente la práctica finalmente. Entre más informes hago, mejor me van a ir saliendo. Entre más estudio, voy a tener más elementos para poder considerar e incorporar en mi informe. Ahora, el perito tiene 4 límites en su trabajo, ¿ya? Por un lado, los límites y normas de la técnica utilizada. Es de acuerdo a las técnicas que empleo, los instrumentos que empleo, es cómo voy a poder desarrollar mi informe. Yo difícilmente voy a poder opinar respecto a las condiciones de habitabilidad de una vivienda, por ejemplo, si no hice visita domiciliaria, o al menos en pandemia muchas veces no se hicieron visitas, pero se hizo alguna aproximación por videollamada, por ejemplo, al menos haber tenido algún tipo de aproximación. ¿Ya? Las técnicas que yo empleo tienen que tener relación con el desarrollo del informe, con el objetivo de este informe pericial. También hay límites y normas que vienen desde la ética profesional.
Y aquí el tema ético es súper relevante. Yo no le puedo decir a la persona que estoy peritando, sabe que todo lo que hablemos va a quedar en secreto entre nosotros, así que cuénteme nomás todo. Porque a este peritaje van a, por ejemplo, en familia, van a tener acceso a todas las partes de la causa, el juez, el consejero técnico, los abogados, el demandado, el demandante, etc. Entonces yo no puedo caer en eso. No puedo, por ejemplo, hackear un correo electrónico para obtener información. No puedo mentir, no puedo presionar a una persona, por ejemplo, si no quiere ser peritada, ¿ya? Así que ahí hay un tema ético también que tiene que estar bastante presente. No debiese, por ejemplo, yo también peritar en temáticas en las cuales no me manejo. Ahí también hay un tema ético. A mí me llama la atención cuando uno ve las redes sociales, cuando consultan respecto a cómo realizar un peritaje. Yo pienso, si yo no sé cómo hacerlo, no debiese de aceptar tomar un peritaje. Primero voy a estudiar, entonces me voy a preparar, voy a tomar algún curso, algún diplomado, cuando me sienta seguro y tenga claro lo que tengo que hacer, ahí empiezo a hacer peritaje. No puedo estar preguntando por redes qué instrumento ocupar, que me digan en qué me tengo que fijar, porque por lo menos eso básico uno lo debiese manejar al momento de comenzar la labor como perito. La ley también es un límite que tenemos. Hay temas legales que tenemos que tener presentes. Ya, por ejemplo, no puedo, bueno, está un poquito relacionado con lo anterior, no puedo violar una morada, por ejemplo, una vivienda, no puedo entrar a una vivienda en la cual no se me ha permitido entrar. No puedo violar correspondencia, por ejemplo. Y así tenemos otro elemento. A veces pasa que en la práctica una de las personas le dice, ¿sabe qué? Le puedo dar yo tengo la clave, por ejemplo, el correo electrónico de mi ex, para que vea las cosas que él me escribe. O para que vea que él igual le puedo dar la clave del banco, para que usted vea las cartolas de él, para que vea cuánto gana. Eso, por ejemplo, no está permitido, estamos violando la privacidad de una persona. ¿Ya? Los derechos humanos también es importante. Aquí es importante tener claro que independiente de quien pida el peritaje, quien ofrezca el peritaje, quien les pague este peritaje, estamos desde lo particular, la obligación de ustedes es poder decir la verdad, ser rigurosos con su informe, ser imparciales, en el entendido que mi labor como perito es poder ayudar a aclarar los hechos de un juicio, de modo que el juez o jueza cuente con todos los elementos y todos los antecedentes necesarios para poder dictar una sentencia justa. Así debemos de entender nuestra labor. Ese es el sentido de la labor del perito. La labor del perito no es favorecer a la parte que lo contrata o favorecer a la parte que le va a pagar, sino que poder dar cuenta, en el caso nuestro, ¿cierto?, de una realidad social o familiar del peritado para que el juez cuente con todos estos elementos y pueda dictar una sentencia justa. Hasta acá vi que levantaron varias manitos, no sé si, Catalina, si puedes dar la palabra a alguna, porque veo que habían varias manitos levantadas en algún momento. Está la de Evelyn con la manito arriba, Evelyn Melo. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, yo quería hacer una consulta. Por ejemplo, cuando un perito o de PRM hace un informe y ese informe no coincide con la realidad, por ejemplo, un día que se grabó una visita con una niña y ese informe no coincide con ese día con el video, ¿cómo uno puede apelar a esa situación? Evelyn, no me queda claro, ¿es un peritaje el que me estás hablando o un informe que realizó un PRM? Los PRM no realizan peritaje. Sí, un informe que hizo PRM. Yo ahí no me podría pronunciar porque esos son informes de avance que ellos van dando, ¿cierto?, respecto a los avances de un proceso de intervención. Sí, lo que pasa es que por un tema puntual, por ejemplo, que el PRM hizo un informe y de ese mismo día se grabó esa visita y no coincidían con el informe que hicieron. ¿Qué se hace en esa situación? ¿Tendría que hacer el peritaje un experto que sea un profesional en este caso? A ver, vamos a aclarar, los informes que hacen los PRM no son peritajes, sino que son informes, ¿cierto? Puede ser un plan de intervención, un informe diagnóstico, etcétera. Pero en esos casos yo pienso que ahí la persona que se ve afectada, entre comillas, a través de su abogado, debiese hacer presente que el informe quizás no se condice con la realidad, ¿ya? Yo creo que eso es lo que se podría hacer. Pero aclaro que eso no tiene que ver con tema pericial para que no nos enredemos, ¿ya?
O sea, no se podría, por ejemplo, contratar un perito para que Eso lo tienen vea que ver, el... tiene que evaluar un abogado, y escapa un Ah, poco a lo ya, que estamos viendo acá, ¿ya? Pero eso ya, con un abogado lo tendrían que ver. ya, súper, Vamos, gracias. sí, no te preocupes. Vamos a avanzar y aquí nos están sugiriendo que mejor para el final dejemos las preguntas. Yo creo que sí, para que podamos avanzar bien, ¿ya? Alguien me preguntó acá que igual si un juez puede, por ejemplo, presionar para la elaboración de un peritaje, sí, a veces puede ser que el juez ordene el peritaje y que se tenga que realizar sí o sí, pero no es lo más... a ver, tengo el recuerdo como yo trabajo en una corporación de asistencia judicial, en dos oportunidades los jueces han solicitado que el informe se realice y si la persona no permite el ingreso a la vivienda, que se realice con fuerza pública, con carabineros, pero son casos puntuales, no es lo habitual. Acá estamos orientados pensando en peritajes particulares y esos peritajes son ofrecidos por las partes, así que difícilmente va a ser con presión. Se entiende que es una prueba que presentan las partes, por ejemplo, en judicatura de familia, que es lo que nos estamos refiriendo principalmente en este seminario. Ahora, vamos a refrescar un poco cómo el trabajo social se acerca al tema judicial, ya al tema jurídico, al tema forense. Algunos antecedentes históricos de nuestra profesión que nos acercan a este ámbito. Bueno, Mary Richmond, con el aporte en la creación de los tribunales de menores de la época, hoy día sabemos que ya no se ocupa el término menores, sino que se habla de niños, niñas y adolescentes, reforma referida al trabajo infantil. Y Mary Richmond hace mucho énfasis con el tema del informe, el documento, el diagnóstico, pero el documento que da cuenta del diagnóstico de una realidad. Eso no lo tenemos que olvidar, porque cuando hablamos de los peritajes, estamos si nos vamos al ciclo tecnológico del trabajo social, ¿cierto? O a los momentos metodológicos, tenemos diagnóstico, programación, ejecución, evaluación. Si bien sabemos que todo se va haciendo a la vez, pero siempre hay un énfasis, el énfasis que está en el diagnóstico. Tenemos a Jane Addams en la defensa de los derechos civiles, sociales y políticos de niños, niñas y mujeres. Tenemos a Dorothea Linde Dix en el trabajo social penitenciario en instituciones psiquiátricas y hablaba de lo que era la higiene mental, que se refiere a que todas las personas, independientes de sus condiciones, especialmente las personas que estaban en aquellos tiempos en condiciones bastante deplorables y precarias en hospitales psiquiátricos, tenían derecho a tener una atención digna, un trato digno. Y si lo traspasamos al día de hoy, eso entendemos, ¿no? Que cualquier peritado bajo cualquier condición merece, por ejemplo, un peritaje con la misma rigurosidad. Y los trabajos de Jessie Taft y Virginia Robinson en temáticas como la adopción. Ellas son de hace millones, o sea, no millones, pero muchos años atrás, y ellas hablaban, por ejemplo, del tema de las familias de acogida, no como las entendemos hoy día con los FAE, pero sí con las familias que adoptaban, evaluar los procesos de estas familias, evaluar la adaptación de los niños a las familias de acogida. Eso es antiguo, pero hoy día nos hace mucho sentido. Yo cuando recién hacía mis prácticas profesionales no existía una evaluación tan rigurosa, por ejemplo, de las familias que iban a adoptar. O no había un despeje tan riguroso, por ejemplo, al momento de declarar a un niño susceptible de ser adoptado, como hoy día. Y aquí, por ejemplo, sí son importantes los peritajes, y uno entiende un poco y va entendiendo con toda esta historia. Son personas, son precursoras nuestras del trabajo social, pero ya hablaban de la importancia de diagnosticar, de evaluar, de recoger información, de plasmar en un papel la situación de una persona. Siempre lo traigo a colación porque es importante no olvidarlo. Mary Richmond habla de muchos temas que están súper contingentes, incluso respecto al trato que debiésemos tener con las personas que vamos a peritar. Ella no habla de peritaje, obviamente, pero sí habla de la persona que uno tiene, del cliente, por ejemplo, que en este caso sería el peritado. Ahora, cuando hablamos, me voy a referir ahora al trabajo social forense, ya entendiendo que el trabajo social se desempeña en el foro, que es cuando realizamos peritaje. Y se entiende que es la práctica especializada que focaliza en la interacción entre los aspectos legales y el sistema de servicios sociales de controversias que deben ser resueltas en los tribunales. Cuando hay hechos controvertidos que se tratan de resolver en un tribunal, por ejemplo, si yo voy a demandar por pensión de alimento al papá de un hijo, hay un hecho controvertido, ahí hay un tema, ¿cierto? Hay un conflicto, hay una pugna. Y aquí tiene que colaborar este trabajador social que es perito.
El peritaje social forense es la forma de evaluación compleja, donde lo que se perita no es un objeto estático, sabemos que la realidad es dinámica y las personas también, sino sujetos activos del derecho, las personas y su dignidad. ¿Se acuerdan que lo que hablábamos antes, ¿no? Los derechos humanos, entenderlo de esa forma, que uno colabora, que se puede efectivamente aplicar justicia. El peritaje social forense como prueba judicial tiene valor en cuanto aporte los conocimientos específicos y especializados de una determinada materia de litigio, sustentada en consideraciones técnicas de la disciplina que trasciende a la simple narración de los resultados y percepciones, sustentados en la opinión profesional en torno a la realidad investigada. Y aquí es importante también, los informes no pueden ser una mera descripción de hechos o una mera descripción de algunos antecedentes. Tiene que existir un análisis al respecto. Yo no solamente me voy a ir a ejemplos como muy básicos para que se pueda entender y para ejemplificar. Yo no solo describo una vivienda, por ejemplo, sino que también tengo que analizar, tengo que realizar un análisis si esa vivienda cumple con las condiciones, con los requerimientos de ese grupo familiar. Puede ser la misma casa y quizás esa casa sí cumple con las necesidades o sí da respuesta a la necesidad de un grupo familiar de 3 personas, pero probablemente no cumple con las necesidades de un grupo familiar si son 12 personas las de ese grupo. Lo más probable es que tengamos una situación de hacinamiento, por ejemplo. Con el tema económico también, tengo que hacer un análisis, por ejemplo, si el ingreso familiar logra dar respuesta a las necesidades que presenta el grupo familiar y a los gastos. Si hay endeudamiento, tengo que ser capaz de poder realizar un análisis respecto a qué se debe esa situación de endeudamiento. Es súper distinto a endeudarse porque había un tratamiento médico costoso que había que seguir, a endeudarse porque, no sé, pues a la peritada le gusta comprarse mucha ropa o le gusta ese viaje cada 6 meses. Esos son análisis que debemos realizar también. ¿Ya? Entonces no debiese ser solamente una descripción, sino que debiésemos ser capaces de analizar, pero no analizar de acuerdo a los criterios míos o a mi opinión personal, sino que de acuerdo a las teorías que hay que nos van a dar ciertos conceptos, nos dan ciertas luces, nos indican ciertos modelos respecto a la realidad. Aquí algo que ya habíamos hablado antes, que es que el trabajo social se nutre de distintas teorías y marcos teóricos, ampliando sus posibilidades para comprender la realidad social desde diversos enfoques y perspectivas. Favoreciendo una óptica integral en lo social, nosotros tenemos una mirada bastante integral respecto a las personas, no nos enfocamos solamente, aunque el informe tenga su principal foco, por ejemplo, en lo económico, pero no nos enfocamos solamente en lo económico, sino que tenemos una mirada, ¿cierto?, integral, holística, biopsicosocial, etcétera, de las personas que estamos peritando. ¿Ya? Y debemos acercar el mundo subjetivo del atendido, ¿cierto?, y el propio. Tenemos que tener también generar ciertas condiciones de empatía, pero también evaluar a la luz de los enfoques que tenemos, ¿ya? Y tenemos que entender también, si bien el peritaje da cuenta de una situación de un momento determinado, pero tenemos que entender que las personas hoy son lo que son por toda una historia que traen y en un contexto también. No atendemos a personas volando en el aire solo, atendemos a una persona que es parte de un grupo familiar, que es parte de una comunidad, que es parte de un lugar, que está en un contexto determinado, etc. Y eso es importante también considerarlo. No evaluamos personas solitas en el aire, sino que evaluamos personas contextualizándolas, ¿ya? Entendiendo todos los roles que también cumplen las personas. Estoy evaluando quizá una mamá por un tema de cuidado personal, pero voy a entender que esta mamá también es trabajadora y cumple otros roles más en la vida. Eso también lo tenemos que dejar en claro, lo tenemos que considerar también. Ahora, el peritaje social forense se ubica en lo que es la fase de diagnóstico, y aquí el diagnóstico en trabajo social vamos a entender o vamos a recordar, ¿cierto?, que tenemos el diagnóstico general y el diagnóstico específico. Yo creo que muchos tienen que haber leído aquí a Nidia Elwin, a Mónica Jiménez, si bien estas definiciones son del año 1932, pero nos sirven bastante en la actualidad igual. Ya el diagnóstico general, conjunto de información teórico-empírica de la unidad de trabajo que la caracteriza individualmente y relacionada con él, dice contexto, pero es contexto, ahí me puse un poco disléxica, en que se inserta, precisa problemáticas centrales y adyacentes, jerarquizada e identificación de recursos. Cuando uno estudiaba, generalmente no le pedían realizar algún diagnóstico, por ejemplo, un grupo familiar, y uno abarcaba muchas variables del grupo familiar. Cuando realizamos un peritaje, no vamos a hacer un diagnóstico general, sino que más bien un diagnóstico específico.
Y por ejemplo, el diagnóstico específico, que es lo que nos habla, estudia en profundidad las problemáticas y sus variables previamente detectadas o definidas. En el caso del peritaje social, las variables detectadas o definidas son las que se quieren aclarar en un juicio. Ya el objeto del juicio y los puntos de prueba de ese juicio, que van a aparecer explicitados en las actas de audiencia. Entonces, probablemente si voy a hacer un informe en materia de alimentos, quizás no va a ser tan necesario entrar a analizar dinámicas familiares o profundizar en lo que es la historia familiar, pero sí va a ser necesario tener claridad respecto a la calidad de vida de las personas, el nivel de vida que presentan, las necesidades, la organización doméstica, etc. O, por ejemplo, si una causa de cuidado personal, si bien voy a dar cuenta del tema económico, pero quizás lo más trascendente no va a ser lo económico, no es lo crucial, sino que más bien los temas de protección hacia el niño, competencias parentales, etc. Uno va variando la profundidad de este diagnóstico respecto a las temáticas de las causas a las cuales se le está encargando un peritaje. Por eso, independiente que podrían ocupar quizás el mismo formato de informe siempre, pero van a profundizar más algunos ítems del informe dependiendo de la causa, dependiendo de lo que se ofreció como informe, dependiendo de lo que el tribunal también les esté indicando. Hasta acá, no sé si voy clara porque no hemos permitido que nadie hable, pero al final vamos a dar paso a las preguntas, ¿ya? Ahora, los sustentos que tiene el peritaje social, ¿no? El informe pericial social. Proceso de investigación basado en la metodología del trabajo social. Tenemos una metodología de trabajo, aquí estamos a nivel de caso. No nos van a pedir realizar un peritaje de una comunidad, generalmente de una persona y de su grupo familiar. Ya. Y vamos a tener que aplicar todas esas técnicas e instrumentos que podemos manejar como trabajadores sociales. Técnicas básicas, se las señalé antes, por ejemplo, las entrevistas sociales semiestructuradas, las coordinaciones con las redes, la visita domiciliaria, y todas estas técnicas las tenemos que manejar bien. A veces uno cree que es súper fácil entrevistar, o que la visita domiciliaria, ir a la casa y salir, pero hay que profundizar respecto a estas técnicas, manejarlas bien. Las entrevistas tienen también una preparación, la visita domiciliaria también. De hecho, hay modelos que plantean, o sea, hay modelos de visitas domiciliarias, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos instrumentos también que podemos emplear. ¿Quién no ha empleado el genograma, el ecomapa? Tenemos otros instrumentos más, el APGAR, el modelo psicocomplejo de Olson, etcétera, fases, perdón, que los podríamos ocupar también para poder evaluar a un grupo familiar. ¿Ya? Tenemos que hacer uso de toda esa metodología, tenemos que aplicar y tenemos que refrescar, no podemos disociar todo lo que aprendimos en nuestro pregrado con lo que tenemos que hacer acá. Investigación social lo tenemos que tener fresquito. Tiene que haber un respaldo en el método científico, que es lo que le da validez y confiabilidad. Por eso empleamos técnicas que están validadas científicamente, instrumentos que están validados. No voy a ocupar un instrumento que yo inventé que no está validado, por ejemplo. Acción profesional en la dimensión del diagnóstico específico, nos focalizamos, no hago un diagnóstico de, no sé, de Evelyn Melo, pero no voy a evaluar toda la vida y todos los aspectos de Evelyn Melo, sino que le voy a dar énfasis a aquellos elementos que son relevantes para la causa. Y bueno, y esto se inicia con la aceptación de la solicitud o con la notificación desde el tribunal. A ustedes, cuando les van a ofrecer un peritaje o les van a pedir que realicen un peritaje, les debiese llegar una notificación, ya sea un acta de audiencia o el mismo abogado que ofreció el peritaje, ustedes les tendría que avisar. Siempre los peritajes se dan en un contexto de una causa, no son de la nada, ya siempre están dentro de un juicio, cuando hablamos de un peritaje. Y tiene que ser ofrecido, y son ofrecidos cuando son peritajes particulares con nombre y apellido del perito. Si se ofreció un peritaje de doña, no sé, Carla Troncoso, es Carla Troncoso la que tiene que realizar ese peritaje. Si por ABC ella no puede, el abogado tendrá que solicitar un cambio de perito. No es que yo, por ejemplo, ofrezcan un peritaje a nombre mío, y como yo no lo puedo hacer porque no tengo tiempo, o por el motivo que sea, diga, no, sabes que no lo voy a hacer yo, pero le voy a pedir, no sé, a la Carmen Calderón que lo haga, y ella llega a enviar el peritaje. No es así, ya esto tiene que estar aceptado desde el tribunal. Ahora, el perito social se puede desenvolver en distintas judicaturas, pero diría yo que las que más destacan o las que más se pide peritaje social es en familia o penal.
En civil, por ejemplo, también nos podían pedir peritaje, pero se ve mucho menos. Ya hay familias penales que más requieren de peritajes sociales. Y aquí tenemos, me voy a referir más en familia, que es la experticia mía. En penal prefiero, lo dejo para los colegas que son más expertos en esa área. Pero en familia tenemos diversas causas las cuales nos podrían solicitar nuestros informes: causa de alimento, relación directa irregular, divorcio con compensación económica, declaración de bien familiar, violencia intrafamiliar, susceptibilidad de adopción, medidas de protección, entre otras. Y aquí también por eso es importante estar siempre actualizado, porque van surgiendo nuevos enfoques, nuevos paradigmas, van cambiando muchas veces las leyes también, etc. Hoy día, por ejemplo, se trabaja bajo el enfoque de derechos cuando hablamos de niños, por ejemplo. Y alguien, el lenguaje nos delata cuando no estamos actualizados en la literatura. Alguien que todavía, por ejemplo, hable de menor, quiere decir que se quedó con el paradigma antiguo, con el enfoque tutelar de derechos. Hoy día tenemos que hablar de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Y tiene que estar la lógica del bien superior del niño, el niño sujeto de derecho, por ejemplo, etcétera. Estamos en esa lógica, entonces no, eso no debiese de olvidarse, ya tenemos que usar el lenguaje acorde a los tiempos. Ahora, es súper importante que las opiniones que se emitan, ya, tener claro que van a incidir en el curso de vida de las personas y su familia, no solo en términos discretos, sino que en forma radical. El cuidado personal de un niño, o la pena que va a cumplir, por ejemplo, una persona, un imputado en el ámbito penal, etc. Por lo cual la evaluación debe marcarse en una metodología rigurosa que faculta al juez, al perito plantear al juez recomendaciones que con mayor seguridad y garantía permitan defender sus derechos. Ya tenemos por eso que ser riguroso en lo metodológico, porque es la única forma que vamos a poder controlar en la mayor medida posible los errores o los sesgos que podría tener nuestro informe. Nosotros también somos humanos, así que nos podemos equivocar, pero la idea es equivocarse lo menos posible. Por eso es importante triangular la información, por ejemplo. Ser claros con la redacción. Es distinto aseverar algo que nosotros creemos a señalar e informar algo de lo cual nosotros contamos con los antecedentes. Por ejemplo, eso tiene que quedar claro. No puede existir ambigüedad en nuestro informe. No puede ser que cada persona que lea el informe entienda algo distinto. Por ejemplo, que a veces pasa, hay informes que son muy ambiguos y da para pensar distintas cosas, o no dejan claras ciertas situaciones. Se habla de que lo anterior bajo convicción de haber controlado al máximo los aspectos subjetivos de la observación, y ahí también es importante revisarnos y ver cuáles son los sesgos que nosotros tenemos. Todos podemos tener cierta sensibilidad con ciertos temas, o nos pueden generar más empatía algunos temas que otros, pero tenemos que controlar eso de modo que seamos lo más imparciales y objetivos en los informes, ¿no? Y haber despejado de forma íntegra los elementos que permitan concluir respecto a la situación que se pregunta. A eso es lo que tenemos que dar respuesta, no otras cosas. Ya a veces uno lee informes que empiezan a opinar de otras temáticas que no son para los cuales fueron solicitados, para los cuales fueron ofrecidos. Y con esto aquí doy por terminada lo que es la ponencia para que puedan realizar preguntas y plantear dudas. Esto es una pincelada de lo que es entender un poco cuál es la labor del perito, ¿ya? Esto está planteado así, por se llama Introducción al Peritaje Social. Acá no es el espacio ni el momento que vamos a poder, por ejemplo, explicarles bien la metodología o los instrumentos. Hay cursos que son específicos para eso, o cómo pueden redactar el informe, ¿ya? Pero más o menos le nombré un poco cómo es la metodología de un peritaje social, cuáles son las condiciones que se esperaría que cumpliera un perito. Podríamos realizar las preguntas, ¿les parece? Para que podamos aclarar dudas. Y pues lo ideal, colegas, sí, para que para que esto funcione y andemos bien y todos quedemos contentos con esta actividad, es que podamos realizar preguntas, por favor, en relación a los peritajes, ya no nos vayamos a otros temas para que aprovechemos bien el tiempo, y no de situaciones tan puntuales, sino de temas más bien generales para que sea de utilidad de todos, ¿ya? Catalina, Adipa, si puedes ir dando la palabra a los que levantan la manito, para que puedan ir realizando las preguntas. Catalina. Hola.
Hola. Yo les solicito que prendan el micrófono, o sea, les doy como el permiso y ellos tienen que prender el micrófono después. Ya. Hola, buenas. Yo levanté la manito. Patricio Espinola, Ya, Patricia. de la Fundación. Mira, no voy a poner el video, quiero poner el chat que coloqué porque mandé un chat personal, si no me equivoco aquí, pero para leerlo y a ver si podemos tener alguna respuesta. ¿Ya? Dice lo siguiente, una consulta. En el caso de cuidadoras familiares principales que cumplen un rol de cuidado y atención con una persona con Alzheimer u otra demencia, en donde ésta necesita recurrir a un juicio o demanda en contra de otros familiares cercanos, ya sean hijos, hermanos, etcétera, de la persona no valente, a objeto poder obtener el apoyo en el sustento económico necesario para el enfermo y principalmente esta cuidadora obtener los momentos de respiros necesarios para evitar la sobrevivencia del síndrome de burnout o del cuidador quemado, con la intervención de otros familiares en el cuidado o atención del adulto mayor con demencia. Esto quiere decir que el juez determine que ese familiar u otros tengan que obligadamente estar asistiendo al domicilio donde está el enfermo para reemplazar a la cuidadora familiar principal y esta puede tener momentos de respiro. Pregunta, ¿es posible iniciar una demanda instaurada por la cuidadora o el cuidador familiar principal en contra de otros familiares para la obtención de lo señalado anteriormente? Esto lo señalo porque es una realidad y una necesidad de muchos cuidadores al no contar con el apoyo de su grupo familiar. Patricio, mira, esa temática la tienes que consultar directamente con un abogado. ¿Ya? Porque esto es para ver el tema de los peritajes, cómo se realizan los informes, ¿ya? Pero esa temática súper puntual es en relación a lo tendría que solicitar con un abogado. Correcto, ¿ya? Te entiendo perfecto, pero te puedes acercar a alguna corporación de asistencia judicial, por ejemplo, y ahí sin ningún problema te van a poder dar la orientación, incluso van a ver la posibilidad, aprovecho para pasar el dato así muy flat, incluso van a ver la posibilidad de que puedan llegar a algún tipo de acuerdo entre las partes con la línea de solución colaborativa de conflictos, en la cual de hecho yo participo, ya que se realiza conciliación. Pero eso lo tienes que ver directamente con un abogado. Ya, pero ¿qué peritajes se podrían dar, por ejemplo, en esta que llega, si que el abogado considera que es posible iniciar algún juicio, se pide un peritaje social de la parte para la cual se está solicitando esta ayuda. Ya, perfecto. Y eso lo hace la trabajadora. Pero eso directo social, ¿no? Con un abogado lo tienes que ver para ver si es factible iniciar alguna causa. Perfecto, sí entiendo. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, antes de las manitos arriba, porque veo varias preguntas que se repiten y voy a aclarar un poquito. Para, a ver, el tema de la inscripción en la nómina de perito en la corte, que es algo que siempre preguntan. No siempre, no todos los jueces exigen estar inscritos en la nómina, en lo que es judicatura de familia por lo menos, ¿ya? Pero siempre se aconseja, si cuentan con los requisitos, inscríbanse. ¿Cuáles son los requisitos? Son 5 años de experiencia laboral, el título profesional, y el resto son todos temas más bien administrativos. Por ejemplo, un currículum, que es con el formato que entrega la misma página del Poder Judicial, el certificado de antecedentes, una foto, etc. Pero lo principal es que tengan los 5 años de experiencia y el título profesional. No se exige ningún curso ni ningún diplomado en particular, no es una exigencia, ya no es un requisito, pero siempre es ideal que puedan tener estudios de especialización, porque eso va a hacer que les va a permitir contar con más elementos para poder elaborar adecuadamente sus peritajes. ¿Ya? Yo creo que aquí no hay que quedarse solamente con lo mínimo que se pide, sino que uno tiene que estar siempre especializándose, siempre manteniéndose actualizado, así que yo les recomiendo siempre estudiar. Los 5 años que se piden, María pregunta, ¿de experiencia específica? No, en el fondo son 5 años desde que están titulados, no piden ni siquiera que sea en algo puntual, ¿ya? Esa es una pregunta, así que el llamado para inscribirse en la corte cada 2 años, el año pasado se realizó, son bienios. El año pasado se realizó para el periodo 2022-2023 y el próximo año se va a abrir llamado para el periodo 2024-2025, para que estén atentos.
¿ya? Lo otro que también han preguntado bastante es cómo comenzar en esto. Aquí lo principal es que ustedes ofrezcan sus, voy a hablar desde lo particular, cuando trabajan en forma particular, es que ustedes ofrezcan su servicio a algún abogado para que este abogado pueda ofrecer sus peritajes en las causas que lleven. No hay otra forma. Rara vez, a veces llaman por la nómina, pero es lo menos. Generalmente los abogados tienen sus peritos con los que trabajan habitualmente, así que lo ideal es que se puedan ofrecer sus servicios, de modo que un abogado los comience a llamar habitualmente para ofrecerlo. Carla, recién lo expliqué, ya regularmente cómo se realiza la inscripción. Cada 2 años se realiza el llamado, tienen que estar atentas y tienen que subir sus antecedentes a la página, que es solo, y les piden los 5 años de experiencia, título profesional y otras cosas que son más bien documentos. Ahora sí, no sé si quién más quiere levantó la manito. Bastián Grandón. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches. Aquí tengo una consulta. Yo me desempeño igual como perito en el área penal, pero tengo una duda respecto a lo conceptual que recién me surgió sobre lo integral que sea el informe. Porque se entiende que los peritajes sociales, una de las modalidades de peritaje social en el ámbito penal es el peritaje integral. Y que por lo que generalmente sale en la definición del peritaje o la solicitud de peritaje, de peritaje social integral para acreditar, etc. Entonces, yo entiendo que si es integral se va a considerar toda la amplitud, digamos, todo desde una mayor comprensión de la realidad del individuo, desde el ámbito laboral, económico, salud, vinculación con la red, etc. Sí, Bastián, es que por eso lo que yo decía, va a depender de lo que se te está solicitando. Si en el ámbito penal se te pide un peritaje integral, tendrá que ser integral, pero hay otro informe, por ejemplo, en familia, que a veces se pide específico en competencias parentales, por ejemplo, o específico claro, en el ámbito económico. Siempre al final el peritaje tiene que estar al servicio del juicio. Y si en el juicio se requiere integral, se hace integral. Si en el juicio requerimos que haya mayor énfasis en el tema económico, le daremos mayor énfasis al tema económico. Va a depender siempre de lo que te están pidiendo. Ok. Nos preguntan, el PPT, gracias a ti, el PPT va a estar disponible, pero no sé cómo, pero sé que está disponible. Y preguntan por libros, hay varios libros, hay un... Colegas, pueden googlearlos, ya, porque no me acuerdo, no lo tengo el link a mano, pero está para descargar en forma gratuita. Hay un libro de un colega que se llama Milton Contreras, que es cómo realizar un peritaje. Lo pueden descargar, o yo, a ver, me ofrezco que lo voy a dejar, sí, Milton Contreras tiene un libro, lo pueden googlear y lo van a poder descargar, o si gustan, en el grupo, hay un grupo de Facebook, que la verdad yo creé, pero que lo dejé ahí, pero ahí también estaba disponible, que era Trabajo Social y Peritajes, es un grupo de Facebook, también ahí está disponible para que lo puedan descargar. De hecho, el mismo autor lo dejó ahí para que pudiese ser descargado. Así es que yo a veces igual lo he publicado, a ver, les voy a dejar acá mi cuenta de Instagram, que a veces igual he publicado el link, ya, Trabajo Social y Peritajes. Lo pueden buscar a él tiene un libro que es súper, ahí parece que lo publicaron el link, ya lo pueden descargar, es gratuito y es súper claro de cómo elaborar un peritaje. Hay otro de Iván Cisternas también, de peritaje civil. Nunca he visto un curso y he visto poco peritaje civil, la verdad. No he visto cursos específicos en civil, por si acaso. No sé quién más quiere hacer consulta. Tengo a Ornella Cianferoni. ¿Se puede abrir su micrófono? Sí, hola, buenas noches. Mi pregunta es, bueno, entendiendo que los informes son elaborados para un juicio o una audiencia, en general, ¿cuántos son como el plazo que se da para poder dar, ¿no es cierto?, el informe, o en realidad eso varía? Los informes tienen que ser entregados 5 días hábiles antes de la fecha del juicio. Me voy a referir a familia desde ahora en adelante específico para contestar, porque es el ámbito de experticia mía. 5 días hábiles antes de la audiencia de juicio. Y en general, nunca, por lo menos en mi caso, con los tribunales en los cuales yo habitualmente realizo informes, nunca se me ha dado menos de un mes para elaborar el peritaje. De hecho, en estos momentos, tanto en mi trabajo como
en los peritajes particulares, como los peritajes que realizo a través de la Corporación de Asistencia Judicial. Me están enviando los informes, las solicitudes para audiencias que ya están en marzo, así que nunca son así como encima. Ya, muchas Pero, gracias. pero el informe tiene que estar incorporado 5 días hábiles antes en la plataforma del Poder Judicial. Gracias a ti, Ornella. Mauricio Saavedra. Mauricio. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos súper bien. Ya, bacán. Es que mi pregunta era la siguiente. Se supone que uno, al realizar un peritaje, como usted mencionaba, uno siempre tiene que ser un tercero respecto al caso. Pero mi pregunta es, dentro del peritaje, al yo realizar un peritaje, ¿puedo incluir evidencia? ¿A qué te refieres con evidencia para respaldar el caso? Por ejemplo, no sé, un caso X, no sé, familia, por ejemplo, y yo cuento con la evidencia respecto al caso. A ver, en la metodología que ocupamos los informes, siempre es importante triangular la información, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hacer un informe tuyo, Mauricio, y digo que tú tienes contrato de trabajo de tipo indefinido, lo ideal es que haya tenido yo ese contrato a la vista para yo poder afirmar eso e incorporar, ¿cierto? Juntar los documentos que tú a la vista, por ejemplo. Entonces, incorpora los informes, mira, como hoy día en el curso vemos más en profundidad eso, pero uno incorpora siempre la documentación que tuvo a la vista para poder, para cuando uno elabora estos peritajes y los envía al tribunal, siempre va con documentación de respaldo. Ya, perfecto. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti. Alguien preguntan acá respecto a los informes que se realizan para el DAM. Uno puede incorporar otros instrumentos que no están definidos las normas técnicas. Colegas, los DAM tienen normativas súper específicas, así que se tienen que regir por lo de ellos. Ellos tienen normativas que se las da, alineamientos técnicos que los da el Servicio Mejor Niñez. Pero en el caso de cuando ustedes trabajan como peritos de forma independiente, ustedes son libres de escoger la metodología que consideren adecuada y pertinente. ¿Ya? Francisca Reyes levantó su mano. Hola, buenas tardes, sí. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Mire, quería hacer una consulta súper específica respecto a la entrada en vigencia de una ley, la 21.057, desde ahora el 1 de octubre, en torno a los testimonios de los niños, de los procesos de investigación. Tengo entendido que se exige un perito específico para realizar la entrevista y que cualquier otro tipo de profesional, psicólogo, trabajador social, que trabaje en cualquier institución, ya sea en un OPD, en un PPF, en un PRM, en un DAM, ¿ya? No pudiesen recabar mayores antecedentes en función de algún evento constitutivo de delito. Mi consulta es, ¿el perito para poder recabar la información en torno a los testimonios de los niños puede ser de carácter privado o público o solamente son públicos? A ver, depende, pero por ejemplo nosotros los peritajes sociales no toca generalmente a nosotros como trabajadores sociales entrevistar niños. ¿Ya? Rara vez se pide un peritaje social de un niño, generalmente nosotros nos piden peritajes sociales de adultos. Ya. Ya, entonces no entrevistamos a los niños, no tiene sentido. Y cuando, por ejemplo, aquí dicen los curadores entrevistan a los niños, sí, puede ser que los curadores, muchas veces ellos entrevistan a los niños. De hecho, algunos jueces igual han cuestionado que algunos curadores los entrevisten, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ya si yo me pidieron evaluar a una mamá por un tema de cuidado personal y sé que el niño por el cual se está pidiendo el cuidado se atiende con algún psicólogo, uno se entrevista con el psicólogo para tener acceso a información, por ejemplo. Pero no debiesas de estar entrevistando a los niños. Ya. La idea es no victimizar, ¿cierto? Claro. Doblemente. Entonces no tienes, o sea, si a ti se te pidió elaborar un peritaje de la mamá, tú evaluarás a la mamá. Muchas gracias por la respuesta, muy bueno el seminario. Qué bueno que te haya gustado. Frizz, como el pelo frizz. Ya, ahora sí. Bueno, Frizz, espérame un buenas segundito, tardes. Buenas tardes, espérame un segundito, pero quédate ahí con el micrófono abierto nomás, Frizz. Que me ha salido como 2 o 3 veces la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre
un informe social clásico con un informe pericial. La diferencia es que el informe pericial está incorporado como prueba de expertos en un juicio y que siempre tiene que incluir la metodología. Fris, tu pregunta. Ahora sí, abre nomás el micrófono. Fris, ¿te fuiste? Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿me escucha? Ya, Sí. no, como comentaba usted, para realizar, usted decía que no era necesario estar inscrito directamente en una corte de apelaciones para ser perito. No todos los jueces lo exigen, eso dije. Yo pienso que si tienes los requisitos, inscríbete. Hay abogados que prefieren finalmente trabajar siempre con peritos inscritos en la corte, porque se pueden ver enfrentados a un juez que lo exija. Pero no todos pero los en jueces caso de no ser así, y en este caso el juez quisiera solicitar mis servicios como perito, ¿yo pudiera ejercerlo, no? Conozco varios colegas que están realizando peritajes que no están inscritos en la corte y que los abogados ofrecen igual sus informes. Yo lo que sugiero siempre es que traten de estar inscritos y que tengan algún tiempo de experiencia antes de comenzar a realizar el informe. Ya, ¿por qué le comento? Porque me solicitaban, o sea, no solicitaron, sino que obviamente al no estar inscrito, que si podía realizar un perito judicial. Por eso le realizaba la consulta. Si el abogado ofreció tu informe y el juez lo aceptó, quiere decir que lo puedes hacer. Ya, perfecto. Ya Sí, todo va a depender que el juez admita que tú seas el perito en esa causa. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Súper bueno bueno el seminario. Gracias, Fris. Varias preguntas. Si es obligatorio siempre ir a exponer el peritaje. Se entiende que la norma es que uno debiese declarar y exponer su peritaje, pero en muchos casos se solicita la exhibición del perito. Ya hay muchos casos en que el perito puede ser eximido. Colegas, les voy a tirar la oreja a varias porque preguntan cosas que ya hemos consultado. El registro de la corte ya lo señalé, y la especialización también lo hablamos, que no siempre se exige, pero lo ideal es que puedan tener alguna especialización para que puedan realizar buenos informes. ¿Ya? Y la inscripción en la corte cada 2 años se abre llamado, el próximo año se va a abrir. Así que tienen que estar atentos y atentas. ¿Ya? Vale. Y tiene la manito arriba, que está con la Hola, cámara buenas. encendida. Hola. Valeria de Valparaíso. Bueno, soy licenciada en Trabajo Social. Actualmente trabajo en la Municipalidad de Valparaíso. Como trabajadora social, pero mi trabajo es más como trabajo social comunitario. Y bueno, me ha interesado siempre el tema del peritaje. Sé que quisieron esta pregunta al comienzo, pero me perdí un poco porque perdí la señal. Y era como, ¿qué recomendación me podrías dar al momento de exponer el informe en un juicio? ¿Qué puntos debería abarcar? Porque entiendo y comprendo que tiene que ser más o menos sintetizado por tiempo, porque después vienen como las contrapreguntas, el contraexamen, perdón. Entonces quería saber al momento de exponer el examen en qué tendría que como uno fijarse, qué puntos claves debería tocar en la exposición. Está establecido. Siempre tienes que dar cuenta de la metodología, los principales hallazgos y tus conclusiones y opinión profesional. Y eso en relación a los puntos lo tienes que focalizar siempre en relación, ¿cierto?, a la experticia tuya y al objeto del juicio y a los puntos de prueba. Más en detalle lo vemos en el curso, ya ahí está bien respecto a lo que es la declaración del perito, pero es principalmente eso. Por ejemplo, los hechos a aprobar se mencionan al comienzo o al final. No, los hechos a aprobar, tú a eso le tienes que poner atención cuando elaboras tu peritaje, ¿ya? Y los hechos a aprobar están señalados en el acta de audiencia. Por eso siempre es importante que leas el acta de audiencia previo a iniciar la elaboración de tu peritaje. De hecho, lo que se sugiere es leer el expediente judicial completo antes de elaborar un peritaje. Espero haber dejado algo clara la pregunta, porque eso es como me llama específico ya de la elaboración y cuando ya empezamos a hacer el peritaje. Catalina Leal, tu pregunta.
Hola, una consulta en relación a lo que comentabas del peritaje. ¿Cuánto tiempo uno podría decir, ya hago este peritaje y luego de esto hago otro peritaje? ¿Existe algún tiempo tope? Pues se pueden hacer 2 peritajes a la misma vez, ya sean Todo casos eso, distintos. eso va a depender del ejercicio profesional de cada uno. Yo trabajo en una institución donde mi trabajo es hacer peritaje y estoy siempre haciendo, entonces a veces puedo ir con 2, 3 o 4 en forma simultánea, los voy avanzando, así que eso va a depender de tu expertise, de tu forma de trabajar finalmente. No hay nada establecido al respecto. Vamos, colega, hay hartas preguntas, pero yo creo que vamos a hacer 2 preguntas más para que podamos avanzar, ¿ya? Porque hay que sortear todavía en honor al tiempo y al sorteo que se viene. Pero les quiero comentar 2 cosas antes de las últimas 2 preguntas. Es que hay varias preguntas que leo, por ejemplo, que están que ya las hablamos, así que para que después revisen la grabación. Hay otras grabaciones que ya están de peritaje, iba a decir, de seminarios anteriores que hemos realizado, que están relacionados, así que los pueden buscar en YouTube. Y no tengo problemas, yo siempre en mis redes estoy subiendo contenido, Adipa también está siempre subiendo contenido, así que si tienen ya dudas más específicas, no tengo ningún problema que me hablen, no hay ninguna dificultad con eso. Claudia Pineda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quisiera consultarte en relación de perito privado, porque es por ahí donde quiero canalizar. ¿Cuál es el costo de mis honorarios por este peritaje? Y si se cobra aparte, si tengo que declarar en tribunal. A ver, respecto a los cobros, no hay nada establecido, por lo cual cada profesional establece los valores que considere pertinentes a su trabajo. Cada uno valoriza su hora profesional como lo estime pertinente. Ya, obviamente usted, lo que siempre yo digo, considera los siguientes elementos, las siguientes variables, los años de experiencia profesional que tienen, las capacitaciones que tienen, la materia, la complejidad del juicio, si tienen que declarar o no. Cuando estábamos presencial, obviamente no voy a cobrar lo mismo si la audiencia de juicio era en la misma comuna en la que yo vivo, así es en otra región, por ejemplo, o si el peritado vive en otra región, etcétera. Entonces ahí ustedes tienen que valorizar. Hay distintos valores, pero la verdad cada cual, yo he visto peritajes desde 50.000 pesos hasta de 2 millones, así que va a depender mucho. Obviamente alguien que está recién no va a cobrar lo mismo que alguien que ya lleva, no sé, 20 años, que tiene doctorado, magíster. Cada uno va a valorizar distinto su experticia. Aquí dicen el colegio profesional tiene unos tarifarios, sí, yo aconsejo que por lo menos usen eso como base, pero igual son, según en mi criterio, son bajos sus valores. Yo diría que es como el piso, de ahí para arriba tendrían que ser los valores. Ya, muchas gracias. Pero no hay nada establecido, así que ahí tú tienes que ponerle valor a tu hora de trabajo. Gracias. Y ya, Romina y Patricia, y yo creo que ahí estaríamos con las preguntas. Les voy a dejar mi Instagram, colegas, no hay problema. Ahí siempre estoy subiendo contenidos, así que... Romina. ¿Se escucha? La escucho súper bien. Ah, ya. Bueno, buenas noches primero. Yo te sigo en las redes. La verdad es que estaba muy deseosa de este seminario, más que nada porque tenía muchas dudas de lo que era el peritaje social. Así que muchas gracias por aclarármelo. Yo sé que esto es como lo básico, así como como una introducción al tema, que el tema en realidad aborda mucho más, pero por lo menos ya me aclaró muchas dudas de lo que yo tenía. Así que quería agradecer por eso. Y no tenía duda en realidad porque como estoy recién aprendiendo y recién entendiendo lo que es, dudas no me generaron, pero muchas gracias por explicarlo y la verdad es que la manera en que lo hiciste fue demasiado pedagógico y se entendió muy bien, así que muchas gracias por eso. Qué bueno, gracias a ti por participar y por tus palabras. ¿Y a qué más habíamos dicho? Se me olvidó, no recuerdo quién era la otra persona. ¿Patricia? ¿Era o no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Ya, mira, Lorena, yo más que hacer una consulta, una pregunta, quiero hacer una reflexión.
Bueno, yo llevo trabajando hartos años en el tema de peritajes, partí de manera bien accidental, pero ahora ya, bueno, llevo hartos años en el tema y sigo capacitándome, sigo estudiando. Cada vez que encuentro un seminario, un curso, lo que sea, lo tomo. Y mi sugerencia es primero a los colegas que están partiendo que estudien, porque uno a veces en la necesidad de trabajo, que yo la puedo entender en este minuto, que el campo laboral está súper limitado, está complicado, los honorarios que se cancelan en los trabajos no son los que uno esperaría, pero no que por eso nos dediquemos a hacer informes como o sea, yo entiendo la necesidad, a eso voy, pero en el fondo cuidemos este espacio de trabajo, cuidémoslo, porque si no lo cuidamos nosotros va a ser un espacio que en algún momento se puede llegar a perder, como ha pasado con otras profesiones que han tenido ámbitos de acción y por no cuidarlo los mismos profesionales lo han perdido. En el tema de los peritajes, a eso me refiero. Sí. Entonces yo lo que les quiero pedir a los colegas primero, que se capaciten, que estudien. Yo, como les digo, yo partí trabajando en esto el año 2009. Yo podría no estar aquí en este minuto, podría estar viendo cualquier cosa, pero me parece súper interesante. He tomado cursos con ADIPA, he hecho cursos con la Academia Forense, ahora tenía que haber hecho un diplomado internacional en la Academia de Peritos Judiciales, no lo pude tomar, lo tuve que aplazar, pero todo eso sirve. Entonces mi consejo y mi llamado a los colegas es que estudien y se interioricen y que partan con conocimiento, porque hay muchas preguntas que yo veía aquí, claro, que a veces la gente no lee, no revisa, hay muchas cosas que es verdad, me consta que Lorena, que Carol suben cosas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en el mismo WhatsApp que hay de colegas que de repente se preguntan cosas que están ahí, es cosa de buscarla y buscar información, chiquillos, chiquillas, por favor, para que no perdamos este espacio. Este es un espacio que hay que cuidar y que por sobre todo hay que tener conciencia de que estamos trabajando y como decía Lorena, nosotros con un informe, un peritaje podemos cambiar radicalmente la vida de personas y podemos dañar a personas con un daño irreversible si no hacemos las cosas conscientemente. Entonces ese es mi punto. Como te digo, yo te agradezco infinitamente el seminario, muy claro, súper pedagógico. Yo ya estoy inscrita también para un par de seminarios que vienen en un tiempo más. Y creo que es importante que nos vayamos interiorizando y nos vayamos formando, porque eso nos va a dar la posibilidad de hacer buenos peritajes. Y es más, yo les digo, no busquen a mí, por ejemplo, me da mucha lata cuando la gente pide formatos de informe, porque no se trata de hacer un formato mecánico, porque si uno hace un formato mecánico, ¿qué pasa? Cuando uno va a la audiencia de juicio, la contraparte lo va a despedazar, porque si la gente no tiene conocimiento, lo despedazan. Y se dan cuenta rapidito los abogados de la contraparte y los jueces si uno se maneja o no se maneja en los temas que está exponiendo. Así es que ojo con eso. Yo les sugiero que esta cosa, como decía Lorena, no hay un formato específico. Yo de hecho tengo distintos formatos, porque con las cosas que he ido haciendo, las capacitaciones que he ido haciendo, me doy cuenta que no hay un formato tipo, que sí hay contenidos que se repiten, pero sí hay que tener claro cuál es el objetivo final, que como decía Lorena, hay que dar respuesta al objetivo, a la pregunta pericial que se está indicando y tiene que ser un aporte al juez y no algo que le genere más duda a los magistrados al momento de resolver. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu comentario. Sí, bueno, para ir cerrando, quedó la pura mano, Lucía Araya, la última y con esto cerramos. Con esto de mi palabra final para que hagamos el sorteo. Lucía. Hola. Qué Hola. Bueno, muchas gracias. Chuta, me fui. A ver. No, sí, está. Te veo. ¿Me escuchas? Sí. Qué bueno, muchas gracias. Mira, consulta, es solamente que, por ejemplo, ya en el peritaje social, una vez que ya se produce, se acepta, se evalúa al juez, o sea, se orienta al juez, y me imagino que hay una resolución donde el juez dictamina. Esto se sube después a un portal de los tribunales. Queda en la causa, y tú si eres parte de la causa la vas a poder leer. Pero no es público, a eso me refiero. En familia no es público. En familia solamente las partes tienen acceso a la causa, y lo que yo siempre sugiero es que los peritos se hagan parte de la causa para que tengan acceso a los antecedentes, al expediente. Ah, pero no, por ejemplo, que yo me pueda meter en la página del Poder Judicial No. y pueda mirar y leer algún No, peritaje. las causas de familia no, las civiles son públicas, las penales, pero las de familia no. Pero si tú eres perito en la causa, tú puedes pedir que te incorporen para tener acceso. Ya,
Ok, muchas gracias. Muchas gracias por Ya, todo. gracias a ti. Excelente. Colegas, antes de darle la palabra a Catalina para ya ver las partes más prácticas, me están preguntando por la certificación, la beca que se va a sortear. Les agradezco la atención, la participación. Somos varios y todo el mundo tenía preguntas y claro, si bien habíamos pedido hacer preguntas como generales, no específicas, pero bueno, siempre está se entiende también, ya es súper entendible y no empatiza que todo el mundo quiere resolver dudas, finalmente en este tipo de instancias, pero bueno, ojalá que les haya servido, que hayan incorporado nuevos conocimientos, que hayan aclarado dudas. Lo principal de esto es que lo que dijo Patricia es súper cierto, es que esto es una historia de nunca acabar. Hay que estudiar, yo no recomiendo llegar y empezar a hacer informes si no tenemos los estudios, si no nos hemos capacitado, si no nos sentimos seguros, ¿ya? Así que siempre hay que estar estudiando. Hoy día, a diferencia cuando yo partí hace muchos años, llevo en la corporación, llevo más de 14 años, creo como unos 16 años más o menos, realizando peritaje, y no había la cantidad de cursos, la oferta que hay hoy día. Así que les sugiero siempre que puedan capacitarse. Bueno, ADIPA tiene muchos cursos, pero para que no piensen que lo estoy haciendo solamente publicidad porque estoy aquí en ADIPA, hay un montón de otras entidades también que dan cursos, pero el principal es que hagan los cursos con personas que se manejen, que tengan experiencia en el tema, que hagan, por ejemplo, diplomados en los cuales sientan que van a aprender. Ya no puede pasar esto de que me ha pasado muchas veces que me preguntan por interno, gente que ha hecho diplomado, que no sabe cómo hacer después el peritaje. Se entiende que es de salir más o menos preparado o con algo mínimo de conocimiento. Les dejé mis redes, yo siempre estoy subiendo contenido, cualquier duda me pueden hablar, no tengo ninguna dificultad en contestar, siempre contesto cuando me escriben. Y lo único que les recomiendo es estudiar y ser muy rigurosos con el trabajo, la ética, no olvidar el sentido finalmente de este trabajo, no verlo solamente como para ganar dinero, para lucrar. Los buenos peritos pueden cobrar y cobran bastante, sino que como una forma de aportar. No olvidar como los principios de la profesión. Y por último les dejo la invitación al curso que tenemos, que ahí vamos a profundizar más en contenido. Les dejo la invitación al curso que es de peritaje social, les dejo la invitación también ¿cómo se llama? Al diplomado que también que tenemos en peritaje psicosocial. Ahí está orientado a psicólogos y trabajadores sociales, en el que también formo parte del equipo docente. Quedan cordialmente invitados y bueno, ojalá que les haya gustado. Eso es lo principal. Catalina. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Lorena Carmona por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para que puedan optar por el certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Aquí voy a pasarlo. Y voy a cerrar el chat para que no se pierda. Ahora voy a compartir pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será el o la ganadora de el cupo. En el lado izquierdo está el QR para el certificado y en el otro lado está el sorteo. Valesca Alfaro. ¿Está Valesca Alfaro? Un segundo que permite para que puedan prender sus micrófonos. Valesca Alfaro. Al agua. Al agua, pucha, no está. Se lo perdió. Romina Vaso. Oye, siempre las primeras que salen nunca están. Pues sí. Al agua. Siguiente. Alondra Carolina Nogués Araya. Alondra. ¿Es tú? No está tampoco Alondra. Al agua. Al agua. Marioli Arriagada. Aquí. Marioli. Bueno. Bravo. Muchas felicidades por ganar. Felicidades.
Muchas el gracias. cupo. Gracias por participar de la sesión del día de hoy también. Y te comento que el día de mañana te va a contactar la encargada del curso para hacer efectiva la beca. Ya, súper. Gracias. De Qué nada. suerte, felicidades. No puedo ingresar al link de asistencia. ¿Qué le sale? Yo lo intenté hacer y cuando lo mandé los datos me aparece error. Esa Sí, página yo tampoco puedo. puedo. Error. Puedo. Sí. ingresar Ok, ¿Puedes hablar de nuevo? esperar. Puedo ingresar. Tienen que esperar No unos se minutos puede. porque Yo creo que la colapsamos página la se demora en procesar. Sí. Yo por lo menos no tuve problemas, me llegó al tiro. A mí A mí también me me dice costó protocolo de ingresar. enlace Es fallido. por el A flujo mí, de gente, a veces se demora. sí, a mí Sale me Entonces costó rojo, hay mucho que esperar unos ingresar, pero minutos. pude. Hay que esperar un rato. Nada, porque hablan todo al mismo tiempo. Hay que Disculpen una esperar unos pregunta. minutos. ¿Sí? En donde dice Ruth, bueno, acá en Colombia, ¿cómo? Ahí qué debo de colocar, qué pena. Puedes enviar un correo a Todo bien. sac@dipa.cl. Gracias. Buenas noches. ¿El Ruth ahí se te pone ayuda. con puntos? Disculpa. No estoy Señora, segura. ¿Sí? sin puntos, sin guión. Yo tengo una consulta. Dígame. O sea, en el espacio que dice Ruth, ¿qué coloco? Sí, puedes escribir a sac@dipa.cl y ahí te ayudan. Yo puse, en mi caso, yo también Chao, soy gracias. colombiana y yo puse mi pasaporte. Si de pronto tienes pasaporte y a mí me dejó hacer Chao, muchas gracias. Buenas certificado. noches. O sea, buenas que noches. podría colocar mi De cédula. nada. Chao a todos, fue un agrado. Buenas noches. Chao, gracias, estuvo muy bueno. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Que estén muy Chao, bien. chao. Besitos. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Que tengan Buenas buenas noches. noches. Gracias por haber Buenas participado. noches. Chao, buenas noches, Chao. gracias por Buenas el noches, gracias por todo. Gracias por todo, buenas Por todo ese conocimiento. Nos vemos en el curso. Muchas Espero que se animen a participar. Muchas gracias por todo. Buenas noches, muy bueno el seminario. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, también les agradecemos a todos ustedes por participar de la charla y por supuesto a Lorena por haber compartido sus conocimientos y esperamos que tengan una excelente mitad de semana y un muy buen mes. Les esperamos en futuras ocasiones y que no sea un adiós sino un hasta pronto. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, un abracito a todos y a todas. Chao, chao.